Bienvenidos a los tutoriales de historias de matemáticas del curso de álgebra, en la unidad 3, segunda parte. En este caso veremos las operaciones algebraicas, específicamente la suma y la resta. En este video veremos la suma y la resta, y en otros videos más adelante, tutoriales, veremos la multiplicación, división, potenciación y radicación de expresiones algebraicas. Veamos las propiedades de la adición. La propiedad de unicidad o uniformidad establece que la suma de dos o más números o cantidades es únicas. Así 3 más 4 es igual a 7, o 5 más 2 es igual a 7. La suma de dos cantidades da un solo resultado. La conmutativa establece que el orden de los números no altera la suma, o que el orden de los sumandos no va a dar un resultado diferente. En este caso 3 más 4 es lo mismo que 4 más 3, por lo tanto A más B va a ser lo mismo que B más A. Y la propiedad asociativa establece que en la suma de tres o más números, los sumandos pueden agruparse de cualquier modo, obteniendo siempre el mismo resultado. Es decir, aunque agrupemos de diferente forma, por ejemplo, la primera cantidad con la segunda cantidad más la tercera cantidad, va a ser lo mismo que yo agrupé la segunda y la tercera y posteriormente la aumente la primera. O que yo sume la primera y la tercera y posteriormente aumente la segunda. Por lo tanto, al agrupar de diferente forma, el resultado no va a cambiar. Y por último, la propiedad de identidad o módulo de la suma, que es la aditiva de 0. Al sumar 0 cualquier número, se obtiene el mismo número. Así 3 más 0 nos da 3 y B más 0 nos da B. Es el neutro de la adición. Todo número sumado con 0 nos da la misma cantidad. Veamos entonces, o recordemos los términos semejantes, que son las expresiones algebraicas que tienen la misma parte literal cuando tienen las mismas letras afectadas por los mismos exponentes. Así, 2x cúbica y es semejante a menos 5x cúbica y, porque tienen el mismo exponente y la misma letra. Menos 4a es semejante a 8a porque tiene el mismo exponente, que es 1, y la misma letra, que es a. Menos 9m no es semejante con 2m cuadrada porque aunque es la misma letra, el exponente es distinto. En este caso es 1 y en este es 2. Aunque los exponentes son iguales en más 5xz y en más 2yz, las letras son diferentes. X y y no es lo mismo. Operatividad de los factores numéricos. Los números con signos. La ley de los signos, recordemos que en la suma y en la resta, cuando son signos iguales, se suman y se conserva el signo. Por lo tanto, menos 5 y menos 8 nos da menos 13, más 25 y más 7 nos da más 32, y con signos diferentes se realiza una resta y se queda el signo del mayor valor absoluto del número. En este caso, más 8 y menos 11 nos da menos 3, menos 10 y más 3 nos da menos 7, pues se queda el signo del mayor coeficiente. En la reducción pueden ocurrir tres casos que observamos con la operatividad de los factores. Primero, reduciendo dos o más términos semejantes, se suman los coeficientes poniendo delante de esta suma el signo que tienen todos, y a continuación se escribe la parte literal. Signos iguales se suman y la letra se conserva. Signos iguales se suman y la letra y el signo se conservan. Reducción de dos términos semejantes de distinto signo. Se restan los coeficientes poniendo delante de esta diferencia el signo del mayor, y a continuación se escribe la parte literal. Podemos ver 2b menos 3b es mayor que menos 3b, por lo tanto el signo es menos. Y 3 menos 2 es 1, por lo tanto es menos b. Menos 20 más 11 nos da menos 9ab porque es más grande el menos 20. Y más 13 menos 8 nos da más 5 a la x. Se conserva la letra con su exponente. Lo único que hacemos es la operación de suma o resta de coeficientes. Reducción de más de dos términos semejantes de distinto signo. Se reducen a un solo término todos los positivos, se reducen a un solo término todos los negativos, y los resultados obtenidos se aplica este caso, que son de diferentes signos. Entonces tendríamos los dos casos. Tendríamos que los de igual signo se suman, se conserva su signo, y los de diferentes signos se restan para obtener el resultado final, como vamos a ver en el ejemplo que aparece a continuación. Tenemos la suma que observamos. Tenemos la suma, entonces vemos los términos semejantes: menos 3x cúbica más 2x cúbica menos 6x. Reducimos
menos 3 y menos 6 nos da menos 9, y más 2, que son signos diferentes, se restan, nos da más menos 7x cúbica. Luego tenemos más 5 y más 1 más 6, menos 9 nos da menos 3. Luego tenemos menos 8x más 6x nos da menos 2x, más x nos da menos x, y por último tenemos más 6x cuadrada menos 5x cuadrada nos da x cuadrada. Entonces el resultado tendríamos que va a ser menos 7x cúbica menos 3 menos x más x cuadrada. Ordenado de manera descendente tendría menos 7x cúbica más x cuadrada menos x menos 3. Realicemos algunas operaciones de suma. Recordemos que la suma es una operación que tiene por objeto reunir dos o más expresiones algebraicas llamadas sumandos en una sola expresión algebraica llamada suma. Entonces, recordemos que en aritmética la suma siempre significa aumento, pero en álgebra la suma es un concepto más general. Puede significar aumento o disminución, ya que hay sumas algebraicas que equivalen a una resta aritmética. Resulta pues que para sumar una cantidad negativa equivale a restar una cantidad positiva de igual valor absoluto. En este caso consideremos la suma de monomios y posteriormente la suma de polinomios. En la suma de monomios simplemente escribiremos una continuación de otro seguido del signo que le corresponde en caso de que no sean semejantes, y si son semejantes se reducen. En el primer caso podemos ver que no son semejantes, por lo tanto simplemente los escribimos con el signo de la suma. Ahora, en el caso de que hayan semejantes, tenemos que sumar iguales. 12 más 2, 14, menos 5 nos da más 9x, y agregamos el otro, 3x cuadrada más 9x. Luego tenemos menos 3 más 2, menos y cúbica, y agregamos los otros dos que no son semejantes. Entonces, como regla, para sumar dos o más expresiones algebraicas, se escriben unas a continuación de las otras con sus propios signos y se reducen los términos semejantes si los hay, como observamos en cada uno de los siguientes ejemplos. En el caso de los polinomios, realizar la ordenación por columnas de los términos semejantes. En este caso ordenamos el primero, que aparece 5x cuadrada más 8xy menos 6y cuadrada, y posteriormente escribimos debajo de él sus términos semejantes. Término semejante de x cuadrada, término semejante de xy y término semejante de y cuadrada. Lo mismo hacemos con el tercer caso, término semejante de x cuadrada, término semejante de xy y término semejante de y cuadrada. Realizamos la reducción de términos. 5 más 1, 6 más 9, 15. Luego realizamos la reducción, menos 10 más 8 menos 2, y por último menos 6 menos 3 menos 9 más 1 menos 8y cuadrada. Realizamos otro ejemplo, agarramos el que tiene más términos y los ordenamos de manera descendente, en este caso x cuarta, x3, x2, x1 y y cuarta, y posteriormente en columnas ordenamos los términos semejantes. En el primer caso no aparece x cuarta, pero existe x3, x2 y x1. En el siguiente caso sí existe x cuarta, x2 y y4, como podemos ver debajo de su término semejante. Y por último ordenamos ya el último término o polinomio que aparece, y debajo de su semejante x cuarta, x cuadrada y y cuarta. Reducimos términos semejantes, tenemos 2 más 1, 3, menos 6 menos 3, x cuarta, 1 más 1, 2x cúbica y, 1 más 3, 4 más 1, 5 más 1, 6, x cuadrada y cuadrada, menos 6 y menos 9, menos 15y, xy cúbica, y por último, menos 1 menos 3 menos 4 más 4, 0, se elimina. En este caso, observemos que solamente trabajamos con los coeficientes numéricos. Las letras y los exponentes simplemente los agregamos como aparecen. Realicemos algunos ejemplos más. Veamos 6x más 2y menos 10, los ordenamos y debajo de ellos ordenamos sus términos semejantes. Reducimos términos semejantes, nos da más 9x menos 2y más 11. De igual forma, en el siguiente ejemplo ordenamos debajo de su término semejante, realizamos la reducción de términos semejantes. Tenemos más 3a cuadrada menos 7ab más 3ab cuadrada, y así lo hacemos con el último ejemplo. Ordenamos
ordenamos términos semejantes debajo de ellos, reducimos términos semejantes, nos da 8x cúbica menos 5x a la quinta menos 60. Ahora analicemos la resta de expresiones algebraicas. La resta es una operación que consiste en hallar la diferencia entre dos cantidades. La cantidad que se sustrae se llama sustraendo, la otra cantidad recibe el nombre de minuendo y el resultado de la sustracción se le denomina diferencia o resta. Tenemos sus tres elementos y realizamos entonces las operaciones. Ordenamos en este caso, recordemos que al multiplicar signos tenemos la ley de signos que dice menos por menos nos da más y menos por más nos da menos. Entonces tenemos nuestro minuendo, tenemos nuestro sustraendo, lo ordenamos, el primero que aparece, que es el minuendo, luego el que le vamos a quitar, que es el sustraendo. Una vez cambiados los signos, ordenamos como en la suma término semejante con término semejante y realizamos la reducción de términos. 6 menos 5, 1, x 10 y 5 más 7, 12x cúbica. De igual forma realizamos la operación y ordenamos y vemos que hay que cambiar. Tenemos el minuendo y el sustraendo, cambiamos signos del sustraendo y sería menos por menos más 7a, menos por más menos 8ab, menos por más menos 15. Ordenamos entonces, tenemos el primero que es el minuendo, 3a menos 2b, y debajo ordenamos sus términos semejantes del sustraendo, cambiados los signos, 7a menos 8ab menos 15. Realizamos la reducción de términos, 3 más 7, 10, 2 menos 8 menos 10ab menos 15. Cuando tengamos la palabra restar, significa que vamos a cambiar el signo de los términos que aparecen. En este caso, va a ser menos 5 y más 6x cúbica. Solamente después de la palabra restar iría el signo menos. En este caso tenemos que es menos, entre paréntesis, 5x10 menos 6x cúbica. Y lo que está después de otras palabras simplemente se conserva. Solamente consideramos la palabra restar. Entonces realizamos la misma operación anteriormente, cambiamos signos, menos por más, menos por menos más, como podemos observar, y realizamos primero la ordenación del minuendo, cambiamos el signo del sustraendo, lo ordenamos bajo sus semejantes y realizamos la reducción de términos. Tenemos 14x cúbica menos 5x10 menos 6x cúbica menos 20. Realizamos otro ejemplo, vemos dónde está la palabra restar. De igual forma, cambiamos los signos, ordenamos, vemos que es menos por más menos 7a, menos por menos más 7a cuadrada y menos por más menos 51. Ordenamos, minuendo, menos 6a cuadrada más 5a menos 10, y el sustraendo, que cambiamos los signos, sería entonces más 7a cuadrada menos 7a menos 51. Reducimos término semejante, nos da más a cuadrada menos 2a menos 61. Realizamos una operación combinada de suma y resta como ustedes realizarán en su guía, y primero realizamos las sumas, posteriormente realizamos la operación que es la resta al cambiar signos. Entonces tenemos que de igual forma como hacemos la suma, ordenamos el primer polinomio, ordenamos el segundo polinomio con sus términos semejantes en columna, reducimos términos semejantes, nos da 2 más 1, 3, menos 6, menos 8, menos 14, más 3. De igual forma hacemos la segunda suma, que tenemos 4x menos 6x cuadrada, ordenamos términos, en este caso escribimos el que tiene más términos, debajo de ellos ordenamos sus términos semejantes, y por último reducimos los términos, menos 6 más 2 menos 4, más 8 más 4 más 12, menos 1. Ahora a continuación vemos dónde está la palabra restar, consideramos el cambio de signos por el signo menos de la palabra restar, cambiamos signos, sería menos por menos más 4x cuadrada, menos por más menos 12x y menos por menos más 1. Realizamos entonces la operación del minuendo, que es el término de la primera suma que aparece, el sustraendo una vez que hemos cambiado los signos, y por último reducimos términos semejantes. Más 4, 7, menos 14, menos 12, menos 26, más 3, más 1, más 4. Recordemos entonces que en la suma y en la resta lo único que realizamos es operar los factores numéricos, una vez ordenados los términos que sean semejantes en columnas, ¿de acuerdo?
Realicemos una aplicación que es hallar el perímetro de la siguiente figura. Dado el perímetro del triángulo que mide 25x cuadrado menos 11x más 10, hallemos la medida del lado BC. Como sabemos, el perímetro es la suma de sus lados. Así entonces, tenemos que la suma de estos dos lados menos el perímetro nos daría la medida del lado BC. Entonces, sumamos los lados, ordenamos, reducimos términos semejantes y nos da 11x cuadrada más 12x menos 9. Entonces al perímetro le quitamos la suma de los dos lados, cambiamos que este va a ser el sustraendo, minuendo menos sustraendo, nos va a dar entonces la diferencia que va a ser la medida del lado, que nos da 14x cuadrada menos 13x más 19. Entonces, una vez dada la suma de estos lados, se lo quitamos al perímetro, nos da la medida del tercer lado BC, que es 14x cuadrado menos 13x más 19. Hasta agradecemos tu atención, te invitamos a practicar los ejercicios de la guía y recuerda que practicar nos hace mejorar nuestras habilidades, realizar las operaciones más rápidamente y con mayor seguridad. Las matemáticas son fáciles, para el miedo es el primer paso, para la apatía te permitirá dominarlas. Recuerda enviarnos tus dudas, comentarios y hacer tus preguntas en clases. Practica los ejercicios de tu guía y no esperes a que te hagan los ejercicios o copiar los ejercicios. Continuamos en el siguiente tutorial.